Elige bien. Segunda vuelta. He estado leyendo el día de ayer las cosas que has estado escribiendo en las redes sociales y te ha regresado la personalidad del demonio Aguataz. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Si, has pasado, abandonaste la personalidad de Madre Teresa de Calcuta de la primera vuelta. Conciliador. Sí, mira, no solamente la abandoné yo creo que la abandonó el elector, ¿no? O sea, me refiero a los actores en este momento. En todo momento de la campaña se habló de la necesidad de un acuerdo previo entre los candidatos. El propio candidato Acuña hizo un llamado al presidente de la República. El día de hoy estamos viendo endosos, que bueno, son endosos de cheques en blanco, y realmente ninguna de las dos propuestas que se vienen sobre la mesa tienen viabilidad alguna sin un acuerdo previo de todas las fuerzas políticas. Estamos entrando ante una situación sumamente delicada. No sé si tuviste la oportunidad de leer la entrevista al economista Seminario, no sé si fue el fin de semana o cuándo, y realmente mientras no se solucione el tema de la pandemia, el Perú no es un país viable, ¿no? En fin, estamos viendo que se hacen llamados a la democracia, a la libertad de expresión, pero tú, Nicolás, conoces mejor que yo el tema de los espectros de televisión. O sea, ¿quiénes tienen acceso a un espectro de televisión? ¿Quiénes han tenido acceso a un espectro de televisión? Se habla de libertad del modelo económico. ¿Quiénes tienen acceso a una cuota de pesca? ¿Quiénes tienen acceso a una concesión minera? ¿Quiénes tienen acceso a comprar 1.000 hectáreas del Estado subsidiadas por el Estado? Entonces, llega un momento donde la mentira tiene patas cortas, como dicen, y termina en lo que estamos viviendo el día de hoy, en un pueblo cansado, con una paciencia realmente que no logro entender. O sea, no quiero estar vivo el día que reviente esa chispa, porque van a ser 500 años acumulados de ira contenida, y va a pasar lo que va a pasar. O sea, en mi opinión, la transparencia de las elecciones está puesta en duda. Tienes a un pro-fujimorista como el señor Tuesta, haciendo campaña por Keiko Fujimori y al mismo tiempo asesorando al Jurado Nacional de Elecciones, pagado por el Jurado Nacional de Elecciones, hecho de que ninguno de nuestros ilustres periodistas haya llamado la atención. A nadie le ha interesado. Claro, a nadie, a mucha gente le interesa que Keiko sea presidenta. O sea, nos hemos olvidado de todo lo que significa lo que ella ha evocado, ¿no? O sea, ella, para tentar por tercera vez, ha vuelto a los orígenes del fujimorismo militarizado, el fujimorismo con militares sometidos, con una corrupción establecida, institucionalizada, con masacres, con torturas, con secuestros. Ese es el fujimorismo que evoca la señora Keiko Fujimori el día de hoy, y que todos aplauden como ¿qué debo concluir, Daniel, de lo que estás diciendo? ¿Que tú vas a votar por Pedro Castillo? Porque hay gente que dice, hay gente que dice hay que votar por Keiko Fujimori para que no salga Castillo, que es lo que ocurrió durante los últimos años a Keiko Fujimori, pero al revés, ¿no? Mira, no sé si yo votaré o no votaré por Pedro Castillo, pero yo lo que sí te puedo decir, que votar por Pedro Castillo sin un acuerdo previo de las bancadas es votar tu voto a la basura igual, porque todo lo que él propone es inviable si no tienes un acuerdo previo de las bancadas en el Congreso. Entonces estamos yendo ante dos caminos que resultan un salto al vacío. O sea, ya no se trata del cáncer o el SIDA. Está yendo como una candidata que tiene el 7% de la votación nacional a segunda vuelta. Y eso no nos llama la atención. A un gobernador le exigen tener un límite, si no me equivoco, del 30% para llegar a ser gobernador. A un presidente de la República con 7% puede ser presidente de la República, pero claro, el modelo... El 7% te refieres a que su 13% de los 17 millones de personas que votaron se convierte en 7 si calculas el universo total de votantes hábiles. Claro, solamente el 7% de peruanos han votado por Keiko.
Entonces, mira la situación que estamos. Claro, pero esa misma aritmética la puedes hacer en el caso de Castillo, ¿no? Porque, o sea, tú tienes un candidato que tiene 19 y una candidata que está por encima de 13, llega prácticamente a 14. O sea, es increíble que estemos discutiendo cuál de estas dos personas, que son una minoría en relación al electorado nacional, va a terminar siendo electo presidente. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Es decir, ayer yo llamaba la atención sobre esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, es decir, ponte que Keiko Fujimori gana las elecciones, ¿qué es lo que se va a instalar en Palacio de Gobierno? ¿Un gobierno de fuerza popular o un gobierno de una alianza, de una concertación, de un encuentro entre 4 o 5 organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso y que se comprometen juntas a hacer la campaña de Keiko alrededor de un programa común? Eso es lo que debería ocurrir. A mí me parecería razonable, es lo que ocurre en todos los países del mundo, además, más o menos civilizados. No, Nicolás, estás equivocado. Estás equivocado, porque en todos los países del mundo tú haces las alianzas para gobernar. Acá tú llegas a gobernar y después vas a hacer las alianzas. O sea, es poner los caballos atrás de la carreta. O sea, por eso es que yo insistí, no es porque yo tenga la razón, pero si tú no llegas con una sólida postura de quienes están en una línea de gobierno, sea cual sea volver al fujimorismo, la dictadura, o sea entrar en un sistema socialista, marxista, como lo quiera llamar a Pedro del Castillo, pero tú sabes a dónde estás yendo, sabes quiénes están apostando por el camino, puede decir, pero eso de que yo llego a Palacio, llegas a Palacio y al día siguiente tú tienes a todo el ejército, el servicio de la inteligencia metida ahí, al tío Montesinos, ya le ponen una suite en Palacio de Gobierno. Por favor, Nicolás, ni tú ni yo somos pero eso ya es una maldad, ¿no? O sea, yo creo que en la campaña electoral se dice casi cualquier cosa, ¿no? Pero o sea, en su momento Keiko Fujimori tomó distancia con Montesinos, ¿no? Pero pese a la relación que pudo haber tenido antes su familia entera con él, ¿no? Pero igual, pues claro, el problema es que Keiko, desde el momento en que reivindica la gestión de su padre, lamentablemente para ella no solo recoge lo que alguna gente puede considerar positivo, ¿no es cierto? El habernos librado de la inflación, habernos incorporado al mercado mundial, haber tenido un papel importante en la derrota del terrorismo, ¿no? En la captura de los líderes de las organizaciones terroristas, sino también lo otro, ¿no es cierto? Es decir, también cargas con lo otro. Completo. Es que no se sostiene uno con el otro. Nicolás, yo no sé si fue contigo que tuve la oportunidad de conversar del tema hace más de un año, que al Perú se le venía un gobierno dictatorial. Lo que estamos escogiendo va a ser gobiernos cuasi autoritarios, en el mejor de los casos, sea de extrema derecha, cuasi fascistas o cuasi comunistas. O sea, la elección, estamos entre un Mussolini y un Stalin, digamos, por ponerlo en términos que los escolares puedan saber quién fue Stalin y quién fue Mussolini, ¿no? Lamentablemente... Ahora, ¿qué piensas de...? Ayer estuvo César Acuña con nosotros y anunció y explicó además las razones de por qué él está proponiendo votar por Keiko Fujimori, y entiendo que esto lo va a llevar al plenario o a la reunión que van a tener este fin de semana los dirigentes nacionales de Alianza para el Progreso. Ahora, esto es, lo de Alianza para el Progreso, Daniel, es importante, ¿eh? Porque a diferencia de otros partidos, Alianza para el Progreso tiene fuerza en el interior del país. Y la prueba es la representación parlamentaria que otra vez tienen, ¿no? Que es importante. Tienen fuerza en el interior. Claro, pero a nivel presidencial, la poca fuerza que tenía en las zonas donde está el norte y la Sierra Norteña, se las está regalando a Castillo. O sea, con la decisión que ha tomado Acuña, quizás sea una decisión pensada en sus intereses económicos, en sus empresas, yo lo entiendo, pero políticamente ha entregado toda su base social, porque
César Acuña, el fuerte de él era el CDE en la zona rural. Ese es el voto duro, fue el voto duro de César Acuña, que en un paquetito de regalos se lo ha puesto sobre la mesa a Castillo. Ahora que vuelva posteriormente ese voto, no soy pitonizo para saber qué cosa es lo que va a pasar, pero se lo ha puesto servido sobre la mesa, ¿no? Si cree que está ayudando a Keiko Fujimori, no le ha hecho ningún favor desde mi punto de vista, porque le ha regalado ¿tú crees que el apoyar a la Keiko Sierra Central va en contra, o sea, el apoyo a Keiko va en contra de lo que esperarían de él sus bases, sobre todo en las zonas rurales? ¿Eso es lo que tú consideras? Por supuesto. La gente, históricamente en las votaciones, la gente de votantes de César Acuña han estado más cerca del FREPAP, por ejemplo, o de posiciones de centro izquierda, de las posiciones, siempre ha sido un centro, fue un centro César Acuña hasta el momento del día que ha anunciado que se pliega a esta propuesta de extrema derecha de Keiko, pero la votación, si tú la ves geográficamente y ciudad por ciudad, es una votación andina, rural, de pata calata. O sea, y esa votación es la que ha votado por presidente por Castillo. Y ahora tú has cargado... Ahora, Daniel, tú has cargado la tinta a tus críticas y tiene que ver de alguna manera con lo que ha sido tu discurso durante los últimos años contra Keiko Fujimori. Pero, ¿qué piensas tú de la candidatura de Pedro Castillo? ¿Cuál es tu juicio? Y además sobre lo que está pasando, no quiere ir a los debates, este tema de su relación con Vladimir Cerrón, él dice una cosa, Vladimir Cerrón dice otra. ¿Quién manda aquí, no? ¿Por quién va a votar la gente el 6 de junio? Yo no sé si ya esta encerrona me está haciendo perder totalmente los cabos o las tuercas, pero yo me imagino a un pueblo que está dando de risa. O sea, yo creo que esto se ha construido, hemos llegado donde hemos llegado gracias a la CONFIEP, a la Sociedad Nacional de Industrias, a ADEX, a todos los políticos tradicionales, y ahora el pueblo, que critican, el informal, el incumplido, está en un jolgorio. Exitosa. Porque este es el Perú, pues, este es el Perú. O sea, como dice Castillo, ahora gobernamos nosotros, y ese nosotros significa una separación, y esa separación, yo no quiero ponerme tétrico, pero tú vas a tener eventualmente a una Keiko soportada por los militares corruptos de sus padres y los que quedaron en el ejército y la marina, etcétera, y vas a tener a un Castillo con los ronderos a su favor. Entonces, esto puede escalar a palabras mayores, Nicolás. O sea, yo he estado oyendo ayer por primera vez, porque me había propuesto no oír nada, discursos muy incendiarios de parte de Castillo, y en uno de ellos tuvo un gesto que desenvaina un machete y se lo limpia en la manga, como diciendo, yo vengo a cortar cabezas de acá. Ayer estaba en un canal de televisión, no sé en cuál de ellos que agarraron. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que estamos recibiendo de dos candidatos? Que uno que está tratando, creo yo, de poner su verdad, peleando con su mentor, con Cerrón. Creo que Pedro Castillo tiene buenas intenciones, no tiene equipo de gobierno, está tratando de construirlo en el camino. Va a estar neutralizado. Ahora, si él te llamara, si Pedro Castillo te llama, ¿tú irías a su llamado? Si Pedro Castillo te dice, Daniel, ayúdame, que no tengo equipo de gobierno, ¿Daniela Bugatás aceptaría el llamado? ¿Tú aceptarías, Nicolás? No, yo no, te estoy preguntando a ti. Mira, yo no colaborar con mi país. Ahora he colaborado en muchas áreas, pero en un movimiento político que yo desconozco, en un movimiento político
que no sé qué hay atrás de él, es muy difícil tirarte a una piscina que no sabes si vas a encontrar lo que hemos encontrado en el Congreso, o cemento, pero que hay que hacer algo por el país, Nicolás, hay que hacerlo. O sea, ahora ya creo que todas las fuerzas han quedado totalmente descolocadas, los medios han quedado totalmente fuera de lugar. En general, no todos, pero la gran mayoría de los medios y las encuestadoras con ellos dejan de ser fuente de presión, por más que quieran insistir, ya no van a lograr los resultados que obtuvieron en otras campañas electorales. La CONFIEP debe estar contando sus dólares para llevárselos rápido al país, fuera del país, se los están llevando toditos. Y bueno, habrá que esperar qué cosa lo que ocurre. Yo honestamente, la presión que hay sobre los medios, por ejemplo, te digo, Daniel, hay una campaña por ahí de alguna gente diciendo que yo soy una especie de asesor de Pedro, que son unas alucinaciones increíbles, y el problema es que hay alguna gente que se las toma por ciertas, simplemente por algo tan simple como esto. O sea, nosotros tenemos que ser hay dos candidatos y tenemos que ser un espacio abierto y tenemos la obligación de escucharlos a ambos y que sea la gente la que decida. Por supuesto que nuestra interpelación a los candidatos tiene que ser ácida, tiene que poner los intereses de la gente, pero lo que un sector de la sociedad espera no es que tú cumplas tu función como medio en un proceso electoral democrático, sino que tú te la juegues por un candidato a matar en contra del otro. Entonces, eso resulta enervante para la población, ¿ah? Para la gente, ver que en los medios de comunicación hay un sesgo y no hay una apertura, porque finalmente es la gente la que va a decidir, ¿no es cierto? Y si la gente no es estúpida en el Perú, va a escuchar a los candidatos, y si un candidato no tiene programa, no tiene propuesta, el elector va a ver qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, pero hay tanta intolerancia, Daniel, que da miedo, sinceramente. Y de los dos lados. Mira, Hernando de Soto advertía, fíjate tú, siguiendo lo que dicen los analistas internacionales sobre lo que pasa en el Perú, que les preocupa no solo un gobierno comunista de Castillo, sino les preocupa un gobierno de Keiko Fujimori, con la gente en la calle, con un pedazo del Parlamento en contra, con una situación de violencia social. Es decir, algo hay que hacer para cambiar esto, ¿no? Si es que fuera posible. Bueno, en primer lugar, yo creo que ha aparecido un líder que sí moviliza gente, que es lo que no hemos tenido en los últimos 10 años. O sea, ninguno, ni los presidentes, ni los líderes de partidos políticos han tenido capacidad de movilización social. Entonces, estas marchas, los bicentenarios, son marchas que se pueden replicar con seguidores del lápiz o del señor Castillo. Ahora, realmente, cuando salió este resultado, a mí me criticaron porque yo dije que había que votar en blanco para anular la elección. No me hicieron ningún tipo de caso y yo inclusive dije pedirle a los dos que renuncien. Exitosa. ¿No? Yo creo que deberían de tratar de formar coaliciones, volver a un proceso electoral con ya las cosas claras, cada uno con cada uno, que vayan dos a una elección y salgamos de esto de una forma donde el país tenga por lo menos un Congreso consolidado. Estamos yendo, mejor dicho, volviendo a un Congreso totalmente fraccionado, donde cada uno, en una forma realmente irresponsable, sale el señor Forsyth y endosa su voto por aquí, el otro lo licita por allá, el otro cobra por acá. ¿Qué es esto? O sea, yo creo que no estamos pensando en el Daniel, tú eres de Alianza por el Progreso, tú eras invitado, tú te inscribiste en Alianza por el Progreso. Invitado. Sí, y ya no tienes ningún vínculo en este momento. Yo no tienes ningún vínculo en este momento.
Perdón. No firmé ningún documento, ¿no? Que probablemente formaré un partido, digo. Ah, vas a formar un partido. Ajá. ¿Y cuál va a ser el símbolo? El hígado. Vota por el hígado. Marca el hígado. O sea, soy solamente hígado, ya. No, estoy bromeando. Yo sé. Nicolás. Honestamente, yo creo que el panorama no pinta bien. Hace más de un año yo en repetidos medios anuncié que esto iba a pasar, que se nos venían dos extremos y que se venían dos extremos. Traté de hacer campaña para que haya concertación previo a las elecciones, que era indispensable no llegar a gobernar para hacer, sino hacer concertación para gobernar, como se hace en Inglaterra, como se hace en Israel, como se hace donde quiera que se tenga. Tú no puedes llegar a un gobierno si no tienes concertación. Pero el modelo no se toca, la Constitución no se toca. ¿Y quién va a pagar los platos rotos ahora? Como yo te digo, los platos rotos los va a pagar ese 11% de apoyo. O sea, los platos rotos, porque los otros ya rompieron todos los platos que le quedaban. O sea, el 89% de la población ya no tiene platos ya. O sea, los únicos platos que quedan por romper son del 11% AB, que son los votantes de Keiko, ¿no? Elige bien. Segunda vuelta.